Bueno, hoy corresponde hablar brevemente, hasta donde mi salud me lo permita. Parece que Según esta médica, parece ser que podría haber un reservorio. Pensé que esa palabra solo la sabían los psicoanalistas. Tiene una mala traducción de Freud, pero no, reservorio. Un reservorio de viruses. Virus, el plural de virus es virus, ¿no? Es como caries cuyo singular es caries. Bueno, no sé, de bichos, de gérmenes patógenos, de porquería, en las amígdalas. Con lo cual parece que me tengo que operar. Yo mucha fe, la verdad que no. Preferiría que lo haga un cirujano. Pero bueno, es más caro. Supongo que con... Si alguno de ustedes se da maña, me ayuda con una pinza. Bueno, tomen entre pinzas esto que digo. Rápidamente vamos a hablar de uno de los temas que más le gusta a la gente, que es separar la obra del artista. Si uno lo tomara literal, como buen alemán autista, uno podría pensar, bueno, sí, hay que separar, por ejemplo, qué sé yo, hay que separar la Sinfonía Inconclusa de Schubert, hay que separar Annie Hall de Woody Allen, porque el tipo cree que le salió mal, la quiere corregir, no la quiere estrenar. En ese sentido, como en algún sentido separar al artista de la obra, en el sentido de preservar la obra de el furioso ataque de pronto de hipercriticismo perfeccionista, castrador y destructor, ¿no? Del propio artista. O sea, hay que salvar la obra de Kafka de su deseo de que queme todo. Bueno, lo mismo había pasado con Ovidio, ¿no? En ese sentido es un punto de contacto con la metamorfosis de Ovidio, aunque metamorfosis en alemán se dice metamorfose y todos sabemos que fue mal traducida la metamorfosis, pero quedó. Ahora nadie la compraría si escribís la transformación, ¿no? Bueno, que es Verwandlung, sí, Verwandeln. Bueno, el tema entonces que nos ocupa es cuando un artista transgrede los valores morales de una comunidad, las normas, defiende algo que no puede ser tolerado, tiene un mensaje racista, tiene un mensaje antisemita, tiene un mensaje misógino, ¿no? Bueno, en dicho sentido, habría que trazar una clara distinción entre la responsabilidad que compete a cada especialidad. Por ejemplo, un filósofo no escribe ficción, no busca entretener. Un filósofo tiene un compromiso con la verdad, en teoría. Es decir, aún el filósofo que, como Nietzsche, dice, yo vengo a decirles que en realidad lo que llamamos verdad no existe, hay una serie de interpretaciones consensuadas por un conjunto de la sociedad en cada momento, construidas con la gramática, pero en fin, aún en ese caso está diciendo la verdad de que no existe la verdad, digamos, pero un filósofo entonces es más condenable que un escritor. Digamos, Heidegger, al haber apoyado al nacionalsocialismo, al haberse hecho miembro del partido y al haber querido ser el filósofo oficial y sobre todo al no haberse retractado nunca, porque eso es lo único que le pedían. Todos éramos nazis en aquel entonces, después nos dimos cuenta que es una monstruosidad. Y él no se retractó. Es decir, él nunca se retractó. Él nunca se retractó en un sentido... O sea, todos sabemos que Heidegger no era antisemita, que Heidegger no mató a nadie, que Heidegger era amante y después amigo toda la vida de Hannah Arendt, que Heidegger
si hay algo que no, digamos, Heidegger es una persona que nos abre la cabeza o en todo caso nos conduce a un mundo oscuro, que inventó lo que quieran ustedes decir, pero que no tiene nada que ver con la bestia bruta, el carnicero sádico y estrecho de miras. Porque Hitler no podemos decir que haya sido brillante. Su comprensión de las cosas, él creía que Jesús era romano, no podía aceptar que fuera judío. Bueno, la verdad es que no podemos decir que Heidegger era nazi en el sentido histórico. Y realmente se suele decir mucho más que alguien es nazi en el sentido histórico. Es decir, nazi está asociado a Hitler. Cuando decimos que alguien es fascista no está asociado a Mussolini tanto, ¿no? Pero Heidegger, bueno, en toda su desarrollo en contra de la deshumanización que trae la tecnología, en toda su defensa así de los valores de la tierra, en fin, eso un poco estaba también los ideales originales del nazismo. Entonces, es por ese lado que se lo puede perfectamente excusar. La revista Times había nombrado a Hitler hombre del año. Yo, por ejemplo, trabajo en un call center con clientes alemanes. Y hay en este momento una gran longevidad. La tasa de natalidad es bajísima, pero hay alemanes de 100 años, de 103 años, muy lúcidos, que me dicen, se me cortó internet, yo estaba por streamear. Y algunos se llaman Adolf. Y claro, yo me fijo, cuando nacieron el 38. En esa época era como llamar a tu hijo Lionel, era el máximo ídolo. ¿Qué pasaría si ahora... Hitler en ese momento no era... no tenía nada de malo. Había restaurado la industria, recuperado la dignidad psicológicamente, construido autopistas, terminó con la desocupación, terminó con la inflación. Máximo de la historia alemana. Y en todo caso las pequeñas expansiones territoriales las hizo sin alterar la paz. Máximo ídolo, genio absoluto. Bueno, ¿qué pasaría si ahora Lionel Messi asesina a... ¿cómo se llama su mujer? Bueno, asesina a su mujer y también asesina a sus hijos. Antonella, Tiago, bueno, no importa los nombres. No vamos a hacer interpretación lacaniana porque los asesinos sí que no importan los nombres. Entonces todos los que le pusimos a nuestros hijos Lionel nos queremos matar. Bueno, el tema de, entonces del tiempo tiene mucho que ver, porque si situamos, por ejemplo, nadie canceló a Platón, que apoyó al tirano de Siracusa. ¿Por qué no lo condenamos a Platón? Yo creo que porque es útil. San Agustín, por ejemplo, quemaban todos los libros, todos los autores anteriores al cristianismo. ¿Y San Agustín qué dice? En Aristóteles, en Platón hay chispazos de divinidad, si bien ellos, por supuesto, van a arder en los tormentos eternos y no fueron bautizados, no fueron cristianos, pero hay algo rescatable en ellos, en Platón. Qué caritativo, ¿no? Yo tengo para mí que en realidad estas cancelaciones moralistas que hacemos se dan en una esfera de algo que cada vez importa menos a la sociedad, como es la esfera del arte, porque fíjate que no... Supongamos que el inventor de la penicilina, que no fue el inventor, fue el descubridor, un tipo que gracias a que era tan sucio y desordenado, se fue de vacaciones y cuando volvió los tuvo ensayos donde tenía muestras de la enfermedad, donde había unos hongos que le crecieron por sucio, ahí no había enfermedad. Entonces descubrió el hongo de la penicilina. Bueno, supongamos que este tipo
le pegaba a la mujer. O cualquier cosa, se cogía una oveja. Ahora tenemos que cancelarlo. O sea que lo que tenemos que hacer es no usar más penicilina. No lo hacemos porque es útil la penicilina. En cambio, ¿qué utilidad tiene una película de Polanski? Yo creo que dirige muy bien, me encantan todas sus películas, todas absolutamente, incluyendo la basada en la de Ariel Dorfman, El amor de la doncella, incluyendo la basada en Yasmina Reza. Me parece que tiene una amplitud, para mí es un gran genio. Ahora bien, si la humanidad no tuviera, si nunca hubiera sido Polanski, habría una gran diferencia histórica, una gran diferencia política. No, no cambia nada. O sea, es hermoso ver esas películas, pero si él asesinó a Sharon Tate, qué sé yo, bueno, no vemos sus películas. O sea que yo creo que hay, por un lado, el tema de la fácil cancelación de lo que realmente igual mucho no cambia. No cancelamos a Newton, cancelamos a, no sé, a Woody Allen. Bueno, eso por un lado. Después tenemos el tema, por ejemplo, de cómo perdonar a Celine, el viaje al fondo de la noche, o cómo perdonar a Ezra Pound, que apoyó a Mussolini. Y bueno, siendo ficciones literarias, sí, digamos, se podría realmente condenar al autor y rescatar el texto, como de hecho la crítica francesa, a partir de Roland Barthes, hay un texto que se llama La muerte del autor, donde se pone en teoría de juicio la autoridad del autor, es decir, el inventor del ajedrez no es necesariamente el mejor jugador del ajedrez. El crítico sabe más de un texto que el propio autor. Y de hecho sabemos muchas veces que a un escritor le está, digamos, dado a urdir la fábula, pero no la moraleja. De hecho, ¿cuántas obras han trascendido, pero en un sentido muy distinto al que el autor se había propuesto? Pensemos en las mayores obras. Por ejemplo, Don Quijote. Don Quijote nació como una sátira a las novelas de caballería. Nosotros lo leemos hoy como una sátira. Por supuesto, si lo leemos bien, nos puede causar mucha gracia, pero lo leemos como la única épica novela de caballería y con ribetes de majestad y de dignidad que Cervantes no pensó y que sus contemporáneos es muy divertido. Si uno lee a Lope, buenísimo. Si uno lee, bueno, por Cervantes Lope Vega quiso hacer unas novelas que no le salieron bien, ¿no? Pero si uno lee a Quevedo y Góngora, que se están todo el tiempo puteando versificadamente, perro con gorilla, bueno, se insultan diciéndose judío, así que habría que cancelarlos a los dos. Llevarlos a la Araya, mostrarles fotos del Holocausto y, como hicimos con Esmeralda Mitre, tratar de ver si entregan el rosquete, ¿no? Y entonces esta idea de la corrección política, por otra parte está la idea de ver mensajes satánicos en los discos de Yuya al revés, o en Tengo la camisa negra de Juanes, se refiere a Mussolini y todo ese tipo de cosas, que yo lo digo en broma, pero en muchos casos ha habido así como interpretaciones muy retorcidas. La idea de que es una violación el beso que le da el príncipe a la bella durmiente, pues no fue consensuado, porque ella está dormida. No sé, yo no creo que verdaderamente en la intención del príncipe haya estado el abuso. Piensen ustedes en el mal aliento que tenía Blancanieves. No creo que sea un placer darle un beso. Finalmente no la cancelaron porque dijeron que era como una donación de órganos ese beso, para que ella vuelva a la vida. Así que esa no la cancelaron, pero ha habido una serie de interpretaciones muy poco felices, muy poco afortunadas. Bueno,
¿Qué más tenemos que decir rápidamente? Bueno, el tema de la descontextualización es un gran problema. Nunca hay que decir, bueno, no leo Aristóteles porque era esclavista. ¿Quién no era esclavista en ese momento? Incluso Aristóteles dice, en el futuro las máquinas reemplazarán a los esclavos. O sea, que era antiesclavista, todo lo antiesclavista que se puede hacer en ese momento. Hay que situar muy en el contexto a los autores. Este de que Shakespeare con Shylock es antisemita, yo no lo veo tan así. De hecho, la defensa que hace Shylock dice, si nos pinchan acaso no nos duele. Que no, eso no constituye la dignidad humana, porque también si uno pincha a un ratón. No quise, digamos, asociar el judaísmo al roedorismo, a que sean ratas, nada por el estilo. Bueno, pero a Shakespeare no lo hemos cancelado. Althusser, que mató a la esposa, no lo hemos cancelado. Y tampoco hemos cancelado a Albert Speer, que era nazi. No cancelamos a Henry Riefenstahl. Se rescata siempre lo que es valioso. Bueno, otro de los temas es cuando Hitler prohibió a Heinrich Heine, se dio cuenta que no lo podía prohibir. La gente sabía de memoria del Lorelai, que era muy amado y muy popular. Entonces se limitó a decir que era de un autor anónimo. Siguieron imprimiendo los poemas y todo, pero no dijeron que era de un judío. Y lo que yo quiero decir es unas palabritas en relación a la falacia que se llama la falacia ad hominem, porque en definitiva cancelar a un autor se asemeja mucho a la falacia ad hominem. En lugar de atacar a la obra, uno ataca a la persona. Y si alguien me dice, por ejemplo, bueno, hay que sacar todos los impuestos y con eso se va a activar la economía. Y yo en lugar de decirle, bueno, no, yo creo que los impuestos son muy importantes, sobre todo el impuesto al tabaco, porque entonces o bien se desalienta el tabaquismo o bien el Estado se puede financiar para pagar hospitales para gente que fuma, porque no estaría enferma, sino en lugar de un argumento contra otro argumento, digo, bueno, vos decís eso porque te quedaste resentido, porque Boca al final no pudo terminar el partido ayer, porque Cavani dejó inconsciente un jugador. O sea, ahí es un ataque a la persona, ¿no? Bien. Sin embargo, nosotros cuando decodificamos un mensaje, en realidad es importante quién lo dice. O sea, el contexto de enunciación incluye a quién le atribuimos la frase, que eso decide muchas cosas. Un ejemplo personal es que yo admiré muchísimo una frase de Nelson Mandela. Había dicho, nuestro miedo más hondo no es a fracasar, sino a brillar sin medida. Pero tenemos que animarnos a encender nuestra vela, porque de esa manera autorizamos a los demás a prender su luz interior y a hacer lo mejor que puedan, y no a tomar como modelo un farol, sino una estrella, y elevarnos lo más que podamos. Bueno, me parecía brillante, un mensaje tan hermoso de un tipo que se comió 10 años en cana, y en lugar de salir con una ametralladora los voy a cagar a tiros, ahora van a ir a cagar fuego, los odio. Dice algo tan lindo, tan divino y tan dulce. Cuando me enteré que eso no lo escribió él, sino una yankee berreta que escribió el libro de autoayuda, dije, este mensaje cursi, kitsch, barato, almibarado. ¿Por qué ese optimismo berreta? El happy ending de la comedia americana, que no tiene ninguna justificación. Es un deus ex machina. Bueno, cambia mucho quién lo dice. Y también en el, digamos, una dimensión que normalmente, bueno,
las mujeres tienen un poco más presente que los varones, que es la dimensión metalingüística. O sea, si viene una chica y me dice, qué linda camisa, Martín. Yo sé que esta camisa es una poronga, pero me está diciendo, te quiero elogiar algo, está hablando de nuestra relación. No, todavía no tenemos una relación, pero digamos, está no hablando de la camisa solamente. Bueno, eso es un aspecto que siempre también, por supuesto, no cabe soslayarlo, ¿no? A su vez, al revés, la atribución de autoría, ¿no? Muchas veces, como se suele decir, solo a los ricos se les presta. Bueno, cuántas frases brillantes, pero que dijo un anónimo, un random, que es lo único que dijo, se le atribuyen a los grandes genios, ¿no? De hecho, se le atribuye a Newton la frase que es de Chartres, que es, si hemos podido saber tanto es porque somos enanos subidos a los hombros de gigantes. Que incluso no solo se le atribuyen a Newton, sino que le atribuyen una gran malicia porque un rival en esa época, ahora nadie se acuerda de él, Robert Hooke, era muy petizo. Entonces que haya utilizado la metáfora del enano era como un tiro por elevación. Bueno, por elevación no, por bajeza. Y así muchas otras frases. Lo que es demasiado estúpido para ser dicho siempre puede ser cantado, se lo atribuyen a Voltaire o a Foucault. Bueno, eso también. Yo recuerdo que cuando murió Gabriel García Márquez, una crítica norteamericana preguntaban cuál es su frase favorita de Gabo, qué sé yo, y ella dijo, nobody can take away the dances you already danced. O sea, yo lo traduje y digo, qué bien, ¿dónde está esta maravillosa frase? Y es que te quiten lo bailado, que pertenece al acervo popular de la lengua española, no es una frase que inventó Gabo, pero claro, un inglés no lo sabe. De manera que también está ese aspecto. A Shakespeare le atribuimos un montón de genialidad por cómo combinó las palabras a las que se tenía que resignar, y ahora sabemos que inventó muchísimas palabras que ahora están en el acervo del idioma inglés. Pero no podemos decir que haya sido tan genial en cuanto a las limitaciones a las que se enfrentaba, porque inventaba las palabras que se le cantaban. Bueno, vamos a tener que terminar, falta muy poquito para la... Vamos a terminar entonces diciendo, en relación a la discusión moral, esto tiene mucho que ver con esa, digamos, con implementar un criterio moral en lo estético. Este criterio moral en lo estético cabe, por supuesto, implementarlo. Es decir, el esteticismo no lo puede defender ahora nadie más. Oscar Wilde pensaba que sí, pero aún así tenía una utilidad el arte moral, aumentar la autorrevelación, traer algo bello al mundo, porque para Oscar Wilde el arte todavía está siempre asociado a lo bello. No hay esta idea que hay en el expresionismo, en autores, no es que sean feas sus obras, pero por lo menos hay ideas conceptuales, qué sé yo, esta cáscara de banana que fue vendida no trajo una nueva belleza al mundo, trajo algo descolocado que es como una provocación. Este es el valor de estos autores. Todo lo que sea explorar conceptualmente, simbólicamente, eso es lo que yo quiero defender. El derecho del arte a ser irresponsable. La responsabilidad del artista es ser irresponsable, es munido de este espacio que está aparte del mundo del trabajo. George Bataille habla en el erotismo y en las lágrimas de Eros, sus libros así hegelianos sobre coger, que la sexualidad está completamente fuera del mundo
y el mundo y el trabajo, yo no creo ahora que lo esté. Ahora, todos los días sale en el diario cuál es la posición sexual que tenemos que tener. Ahora el sexo es un trabajo. No creo que Bataille escribiera lo mismo ahora. En el arte sí, hay una esfera como completamente libre para la exploración de lo inaceptable, de lo ridículo, de lo inmundo, de lo obsceno. Bueno, esto ha pasado ya con muchos artistas, con el Teatro de la Crueldad, con un montón de artistas que exploran lo desagradable. Después, por supuesto, tenemos, qué sé yo, esta horrible puesta de Aida, donde están los campos de concentración, que hizo este alemán. Y en realidad, bueno, uno no objeta tampoco el derecho que tenía de probar, de ver cómo quedaba eso, sino que el resultado es bastante incongruente. La música de Verdi es tan hermosa, no es tan ideal esa combinación, pero el derecho a decirlo y el arte tendría que tener justamente esa protección. Un poco como el humor, el hecho mismo de que uno diga una barbaridad, haga un chiste con algo inaceptable, es porque está demostrando que sabe cómo es la regla y que este es el absurdo. Entonces, tanto el humor como el arte tendrían que servirnos para ampliar nuestras posibilidades de simbolizar, porque realmente nos sobra inteligencia. Incluso involuntaria, tenemos una fuerte tendencia a sobreestimar la inteligencia y sobre todo la propia. Entonces, digamos, cualquier idiotez que se nos ocurra nos parece más interesante que cualquier genialidad que diga otro. La verdad es que no, o nos parece una noticia nueva en el mundo, algo que acabamos de aprender nosotros. La inteligencia, tenemos muchas limitaciones. Nos arrastra a pensar algo, determinada cosa, nos repetimos sin darnos cuenta. La verdad es que todo lo que pueda hacer de diferente o de renovador, incluso en un mal sentido, para generar una reacción, me parece que hay que celebrarlo. Por eso Hulbeck, por ejemplo, debe ser celebrado, aún si uno es un musulmán y dice, no, este tipo está diciendo boludez, el Corán, le voy a demostrar por qué, pero igual no deja de ser una discusión muy válida, no deja de ser darle voz a una inquietud de la comunidad. Hay murciélago. Bueno, Bati Noticias, vamos a tener que terminar aquí. No voy a agarrar. Bueno, quería decir eso, en resumen, porque me explicaron que hay que a la gente decirle lo que le vas a decir, después decírselo y después decirle lo que les dijiste, pues la gente no escucha. El 80% de la comunicación se pierde. ¿Qué dijimos? Básicamente le cabe más responsabilidad a un filósofo, o sea, por supuesto, el científico que descubrió la doble hélice, Crick, cuando dijo que los negros son inferiores, después de haber recibido el Nobel, que científicamente los negros tienen menos coeficiente intelectual, habría que haberlo sacado el Nobel, habría que haberlo... Me parece que dijimos que los científicos y los filósofos, como están traficando con la verdad, les cabe una responsabilidad mucho más grande cuando incurren en xenofobia o algún tipo de estereotipo que no tiene ninguna validez, ninguna legitimación científica, y al contrario se basan en su propio prestigio obtenido en otro lugar, ¿no? Así que eso sí lo condenamos, aunque realmente
por ejemplo, tomamos el caso de Heidegger y no podemos condenar a Heidegger, que estuvo 8 meses como rector de Friburgo y su concepción del nazismo no es el nazismo. Bueno, dijimos que no hay que descontextualizar, que desde nuestra mirada actual no podemos decir, qué sé yo, Mariano Moreno es el primer desaparecido, como dice Felipe Piña. No podemos descontextualizar, usar nuestras categorías actuales para un hecho que en su momento estaba bien visto. En una época el cristianismo era infanticida. Bueno, ¿y qué más dijimos? La importancia en realidad de que no se puede aislar un enunciado de su enunciador, que cambia mucho el sentido, la potencia, la emoción que transporta algo que se dice según quién pensamos que lo dijo y lo que pensamos de la persona que pensamos que lo dijo. ¿Y qué más dijimos? Creo que eso. O sea, creo que, bueno, una idea provocadora. Yo lo que digo es, el arte y el humor tienen que poder ser inaceptables, tienen que poder examinar el monstruo y la aceptación y bueno, siempre tenemos la ironía, o decir consumo irónico. Siempre un ejemplo que me gusta dar es Capusotto, cuando Capusotto dice, disfrazado así de Mickey Vainilla, un mensaje discriminador, es el mismísimo mensaje que da una persona que verdaderamente cree en eso. ¿Y qué hacer? Por eso depende mucho el contexto, la intención, la buena lectura. Ahorita Barcelona hizo una tapa que decía el Papa gay, diciendo este Papa no es verdaderamente menos homofóbico que cualquier miembro de la Iglesia, por más que la Iglesia es una institución homosexual. El Papa había dicho, ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Va a ir al infierno. Pero entonces, burlándose de eso, y Feynman, Eduardo Feynman, dice, ¿cómo le faltan el respeto hacia el Papa? Entonces, Ingrid Beck le decía, no, pero eso fue una ironía. Entonces, ese es un aspecto. El aspecto de las ironías que muchas veces, cuando son ironías muy finas, por más que la revista Barcelona une exageración e ironía y hacen bastante gruesa y marcada la ironía, pero sabemos de muchísimos casos que se pierde la ironía con los años. Que se lee como literaria, que nadie sospecha que hay una intención paródica ahí. ¿No? Dijimos ya el Quijote. Gulliver, al contrario, que ya es una gran crítica misántropa a la ciencia, a los ceremoniales británicos, y termina siendo un libro para niños. Un ejemplo típico, clásico, terrible, es sin música la vida sería un error, una frase que Nietzsche escribe contra Schopenhauer sarcásticamente. En el contexto del Crepúsculo de los ídolos dice, en la filosofía de martillazo dice que el alemán medio piensa, está en OPA, que cree que Dios en persona toca la cornamusa, y que sin música la vida no tendría sentido. Y lo dice como una reducción absurda. Pero ¿cuántas reducciones absurdas terminaron siendo seriamente tomadas? Gardel cada día canta mejor, quería decir, el gobierno de Agustín Justo anda cada vez peor y por eso le pide al diario Natalia Botana Crítica que nos distraiga con nuevas noticias de Gardel. Era barítono, tenor, cuánto llegó a pesar, era puto. Bueno, los tengo que dejar más que nada porque hay un murciélago.
Bueno, seguiremos entonces en contacto, espero. Y si les gustó, pongan like. Y si no les gustó, nadie los obligó a ver esto. Váyanse a cagar. Me llevo como media hora.